Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 7 de la materia de libros históricos. Creo y sé, ¿verdad? Que libros históricos nos hace pues recordar, ¿verdad? Algunos detalles probablemente de historias que nosotros ya habíamos conocido, los que fuimos pues de alguna manera a la escuela dominical. Cuando estábamos pequeños pues escuchábamos varias historias, pero también hay otras historias y otros detalles y otros personajes de los cuales no se escucha mucho. Acá vamos a comenzar ahora con segundo libro de Samuel, o como decíamos, ¿verdad? Es como la segunda parte, ¿verdad? De Samuel. Vemos que acá vamos a tener un bosquejo, ¿verdad? Donde está un resumen del contenido de lo que es este libro y quisiéramos pues que el tiempo fuera un poquito más para poder hablar, ¿verdad? En detalle de cada una de ellas, pero por el momento pues vamos hablando así un poquito de cada cosa que pasa en cada capítulo, ¿verdad? Vamos a hablar siempre de David, más que todo cuando él es proclamado rey, ¿verdad? Ya segundo de Samuel trata acerca de todo eso. Cuando David hace un pacto con Dios, cuando David tiene y comete pues errores, ¿verdad? Como el pecado, ¿verdad? Que él cometió, bueno, cometió varios, pero hay algunos que es de destacar mucho. Hubo unas consecuencias, hubo un precio que él tuvo que pagar. Así que este libro dice que es la historia del reinado de David, relata sus victorias, el aumento de la prosperidad de Israel y la reforma que hizo del estado de la religión. Junto con estos hechos se registran los pecados aborrecibles que cometió y los problemas familiares y públicos con que fue castigado. Aquí hallamos muchas cosas dignas de imitar, pero muchas quedan inscritas como una advertencia. Y quizás esta es la parte que más me gusta de ver todas estas historias, porque no todas las historias son con un final feliz, sino que se ve, ¿verdad? Que si alguien comete pecado, paga las consecuencias. Y en algún momento, pues depende de la situación que se dio, pues eso a veces pues tarda un poco en que se pueda olvidar, ¿verdad? Algún error que se cometió. Normalmente como seres humanos, y creo y lo hablo por mí, ¿verdad? No sé los demás, a veces pues tendemos a ver más el error, ¿verdad? Que las virtudes que una persona pueda tener. Es más fácil decirle características eh, que lo distinguen por sus acciones malas que cualidades bonitas que pueda tener una persona. Entonces creo que eso es en toda la historia, ¿verdad? De la Biblia y en este tiempo también, igual. Dice que la historia del rey David se da en la escritura con mucha fidelidad, es decir, de la cual se revela que era un hombre bueno y grande, para quienes ponen en la balanza sus virtudes y cualidades excelentes y sus faltas. El autor se considera que se desconoce, aunque se le atribuye a un sacerdote, el sacerdote Abiatar, y se sostiene que Samuel pudo haber escrito mucho de lo acontecido en esta época, ¿verdad? Se cree que tres posibles fuentes le sirvieron al autor del libro, y estas son las crónicas de Samuel el vidente, las crónicas del profeta Natán y las crónicas del vidente de Gad. ¿Verdad? Pudieron haber ayudado a poder tener el segundo libro de Samuel. Dice que estos dos últimos estuvieron en la corte del rey, por lo tanto existe posibilidad que nos hayan dejado estos escritos. Dice que el ascenso al trono y sus 40 años de reinado es el tema central del libro de David. Samuel, Reyes y Crónicas son libros de historia que narran el establecimiento del reino, sus años de victoria, derrotas y el fin del reino dividido. Dice, una lección es obvia al leer estos libros. ¿Y cuál es esa lección? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones, y eso lo vemos en Proverbios 14:34. Definitivamente que Israel tuvo tantas oportunidades y quizás, ¿verdad? En algún momento los reyes que tuvieron, ¿verdad? Por quienes fueron conducidos,
pues también influyeron, ¿verdad?, en las decisiones o en las acciones que ellos tomaron. Dice que entre los logros de David tenemos que unificó la vida política y religiosa de la nación, que es algo muy importante, derrotó a los enemigos de Israel y se inicia un tiempo de estabilidad y prosperidad. Y eso se esperaba que estuviera siempre, ¿verdad? Así que en el capítulo 1 vemos, dice, el golpe que abrió el camino de David hacia el trono fue dado en la época en que estuvo gravemente afligido. Eso demuestra que David no deseaba la muerte de Saúl, ni que estaba impaciente por llegar al trono. David era sincero en su duelo por Saúl y todos se humillaron junto a él bajo la mano de Dios. Puesta tan pesada sobre Israel con esta derrota, el hombre que trajo la noticia fue ejecutado por orden de David por asesinar a su príncipe. David no actuó con injusticia en este caso. El amalecita confesó su crimen. Se hizo como dijo, merecía morir por traición. Y su mentira a David, si verdaderamente era mentira, demostró que como ese pecado demuestra tarde o temprano, que mentía contra sí mismo. Aquí David se demostró celoso de la justicia pública sin tomar en cuenta su interés particular. Y créame que yo, pues sí, no conocimos pues a David, ¿verdad? Pero yo puedo tener una apreciación acerca de cómo David cuidó de no sentir venganza, bueno, que quizás en algún momento la pudo haber sentido como un ser humano, pero nunca quiso matar a Saúl porque sabía que Saúl había sido elegido por Dios. Y de la misma manera, así como él había sido elegido por Dios, pues de alguna manera David se sometió hasta donde pudo. Y eso es algo digno de imitar, de verdad que sí. Porque a veces quizás nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno que pueda estar en determinado lugar, ¿verdad? En determinado país o en nuestro país. Y pues, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? Simplemente sabemos que Dios es el que permitió que ese gobernante llegara a este país, que llegara a esa ciudad, que llegara al lugar, de cualquier lugar que ustedes puedan estar pensando, y pues de alguna manera Dios lo va a usar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar, ¿verdad? Orar por los que dirigen los países. La verdad que no es fácil para ningún presidente, para ningún rey, para ninguno es fácil estar al frente. Pero sí oramos por ellos para que Dios les pueda proveer sabiduría, que Dios pueda de alguna manera darles todos los recursos que necesitan para el beneficio del pueblo. Entonces, eso lo vemos acá en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice, después de morir Saúl, muchos se unieron a David en Siclán. Primero de Crónicas 12:2, pero él confió en Dios que le prometió el reino, que se lo iba a dar a su tiempo y a su manera. Dios dirigió el sendero de David conforme a su promesa. Y David ascendió paulatinamente, ¿verdad? Todo comenzó, ¿verdad? Desde que fue ungido por el profeta Samuel, pero no fue algo inmediato, sino que todo fue por pausas. El capítulo 3 nos habla de una guerra que fue una prueba para la fe y la paciencia de David e hizo que su ascensión al trono fuese a la larga bien recibida. Dice, muchos como Abner, ¿verdad? Que era alguien muy leal, son demasiado orgullosos para tolerar reprensiones, ni siquiera la sospecha de ser culpables, pero no están exentos de cometer los crímenes más bajos. Hubo verdadera generosidad tanto para Mical como para el recuerdo de Saúl al recibir a David, recordando probablemente de qué manera debía su vida al afecto de ella, y sabiendo que estaba separada de él en parte por la autoridad de su padre, ¿verdad? Mical, recuérdense que era una hija de Saúl que se casó con el rey David. Luego tenemos en el capítulo 4, donde fue asesinado Isboset. Dice, cuando nos desanimen las dificultades que deberían estimular nuestros esfuerzos, traicionamos nuestras coronas celestiales y nuestra vida terrenal. Estos hombres derramaron sangre inocente por los motivos más bajos. David ejecutó con justicia la venganza contra ellos. No iba a tolerar que alguien le ayudara de manera ilícita. Dios le había ayudado a superar muchas dificultades y a salir de muchos peligros. Por tanto, dependía de él para coronar y completar su obra. Bueno, ¿verdad? Que vayamos de alguna manera. Yo sé que esto es bastante lectura la que les estoy pidiendo, pero
Quizás no vayamos a leer todos los capítulos de Segunda de Samuel, pero sí podamos leer alguno, ¿verdad? Que pueda, uno, dos o tres capítulos, cuatro capítulos que puedan de alguna manera ayudarnos a conocer más, ¿verdad? Busquemos los capítulos no muy conocidos, a los que ya pues conocemos, y las historias que comprenden los capítulos, pues pasémoslos por alto, vayámonos a historias como esta del capítulo 4. Luego, capítulo 5 dice, David fue ungido rey por tercera vez. Su progreso fue gradual para probar su fe y para que ganara experiencia. Acá David reconoce que Dios había hecho grandes cosas por él, por amor de su pueblo, para que él fuera una bendición para ellos y que fueran felices bajo su reinado. Los filisteos no consideraron que David tenía consigo la presencia de Dios, cosa que Saúl había rechazado y perdido. David confiesa que depende de Dios para la victoria y encomienda el beneplácito de Dios. Eso es como clave de David, o sea, alguien, como lo veíamos, ¿vea? Cuando lo ungieron en 1 Samuel, alguien que era conforme al corazón de Dios, de verdad que también era un ser humano, ¿verdad? Era un ser humano y por eso pues cometió errores. Capítulo 6 dice que acá hablamos de Usa, alguien que fue muerto al tocar solamente el arca. Dios vio presunción e irreverencia en el corazón de Usa. Entonces, al tocar el arca, obviamente estaba prohibido para cualquiera tocarlo. Y él, ¿verdad? También, Dios dice que vio que en el corazón de él había presunción e irreverencia ante eso. Entonces, pues ahí murió. Pero también hubo bendición para otro, que era Obededón, cuando permitió que el arca pudiera estar en su casa. Y yo creo que eso es lo que nosotros podemos recibir cuando le pedimos a Dios que reine en nuestro hogar, ¿verdad? Que haya bendición. Luego, el capítulo 7 nos habla que ya estaba establecido David en su palacio. David meditaba cómo podía emplear mejor su tiempo y su prosperidad en el servicio de Dios. Se hizo el propósito de edificar un templo para el arca. Aquí Natán no habla como profeta, sino como hombre piadoso, estimulando a David con su juicio particular. Se promete bendiciones a la familia y posteridad de David. Estas promesas se relacionan con Salomón, que iba a ser el sucesor inmediato de David, y el linaje real de Judá. Dice acá, la oración de David está llena de suspiros, de afectuosa devoción a Dios. Consideraba en poco a sus méritos propios, y eso es algo sumamente importante en nuestra vida, que sabemos que lo que nosotros somos, que lo que nosotros tenemos, y así tengamos mucho, así tengamos poco, lo que tenemos es porque Dios lo ha permitido. Y creo que es parte de lo que David también hacía. Esto lo vemos en el capítulo 7. Capítulo 8, David venció a los filisteos, que hacía mucho tiempo atormentaban a Israel, derrotó a los moabitas y los hizo siervos tributarios de Israel. Derrotó a los sirios. En el capítulo 9 vemos Jonatán, ¿verdad? Tuvo un hijo, ustedes se recuerdan. Ese hijo fue Mefiboset. Entonces, cuando David tuvo que ser bondadoso, lo fue con Mefiboset. Dice que David acá se representa como un tipo de Cristo. Deja que su bondad con Mefiboset nos recuerde la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, por el hombre caído, a lo cual nada lo obliga, como David hacia Jonatán. O sea, porque a David no le costaba absolutamente nada, ¿verdad? No pensar en algunos descendientes de Saúl, definitivamente. Pero él sabía lo que le había prometido a su amigo Jonatán, y de verdad que en la vida podemos tener amigos así, de verdad, amigos que nos puedan salvar en situaciones difíciles y complicadas, ¿verdad? Y creo yo que Dios nos permite de alguna manera poder tener ese tipo de amistades. Y pues el ejemplo que lo vemos acá es muy claro entre David y Jonatán. En el capítulo 10 se habla de Naas había sido enemigo de Israel, pero había sido bondadoso con David. Por tanto, dice, este resuelve retribuirle agradecido. Anún trató a los embajadores de David en la forma más despectiva. David se afligió mucho por sus siervos. David siempre estaba preocupado, ¿verdad?, por lo que pudiera suceder más adelante con las personas que estaban con él. Luego en el capítulo 11
Vemos a la ocasión del pecado de David que lo condujo a caer en 3 cosas. Y este capítulo de verdad creo que muchas veces lo hemos leído, que muchas veces lo hemos escuchado, pero esos 3 detalles me impactó mucho, ¿verdad? De este comentarista, donde dice que uno, él descuidó su ocupación, es decir, se quedó en Jerusalén. Cuando nos salimos del camino de nuestro deber, estamos en tentación. Y eso le pasó a David. 2, amor al ocio, es decir, la pereza da mucha ventaja al tentador, es decir, no tengo nada que hacer. Entonces, decía mi abuela que el estar sin hacer nada nos hacía pensar en hacer travesuras. Entonces ella por eso siempre quería que estuviéramos o haciendo limpieza, o barriendo, limpiando o lo que sea, ¿verdad? Y a la larga, pues, esto le sucedió a David. Y 3, es un ojo errante. Dice, no había hecho pacto con sus ojos o se le olvidó en el momento. Veamos los agravantes del pecado. ¿Cómo pudo David reprender o castigar en los demás aquello mismo de lo cual tenía conciencia, que él mismo era culpable? ¿Verdad? David fue confrontado por el profeta Natán con una historia, ¿verdad? Del cual él más adelante se da cuenta que estaba hablando de él mismo. David da lugar al pecado y pues el pecado endurece el corazón y provoca la ira del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se aleja, ¿verdad? Se queda con nosotros, sí, pero está contristado. Lo tenemos como apartado, lo tenemos como relegado. Luego dice que el adulterio suele ocasionar homicidio al tratar de ocultar una maldad con otra. Y eso fue lo que trató de hacer David. Yo creo que esa historia la manejamos súper bien, ¿verdad? No me voy a detener mucho a eso. En el capítulo 12 dice, Dios no tolera que su pueblo se quede tranquilo en el pecado. Con esta parábola, Natán le sacó a David una sentencia contra sí mismo, ¿verdad? Aquí vemos lo de las consecuencias. Capítulo 13, de aquí en adelante, David tuvo un problema tras otro. El adulterio y el asesinato fueron los pecados de David. Y pecados similares de sus hijos fueron los comienzos de su castigo. Fue demasiado indulgente con sus hijos. Así David pudo atribuir los pecados de sus hijos a su propia mala conducta, cosa que debió empeorar la angustia del castigo. Creo que ese pecado desencadenó muchas otras cosas y los hijos de David veían lo que él hacía. Obviamente, el ejemplo, ¿verdad? Como padre que estaba dando, pues arrastró a los hijos. Aunque no debería de ser así, definitivamente que no, porque cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de lo que hagamos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Cada uno dará cuenta de sí mismo, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues los padres tendrían que ser un ejemplo a seguir. Luego, en el capítulo 14, vemos, aquí podemos advertir cómo ruega esta viuda la misericordia de Dios y su clemencia para con pobres pecadores culpables. Dice, David se inclina en favor de Absalón, pero por la honra de su justicia no podía hacerlo regresar si no se le solicitaba, lo cual puede mostrar los métodos de la gracia divina. Acá sucedió la muerte de Absalón, que de verdad es una historia no muy común, pero que pudiéramos leerla. Es uno de los capítulos elegidos para poder conocer un poco más. Luego tenemos el capítulo 15, donde habla de que David decidió irse de Jerusalén. Resolvió esto como un penitente si se somete a la vara. Ante el impío Absalón podía justificarse y resistir, pero ante el justo Dios debía condenarse y rendirse a sus juicios. Así acepta el castigo de su pecado, no obligó a nadie, dejó que se fuera con Absalón los que tenían su corazón puesto en él, y así será su condena. David no pudo tolerar la idea de que Itai, un extranjero, prosélito y nuevo convertido, que debiera haber sido animado y habérsele facilitado las cosas, tuviera que encontrarse a un trato tan duro. David sigue muy cuidadoso en este capítulo 15 del cuidado del arca. En el 16, Siba delató a Mefiboset, dice, los hombres grandes siempre deben sospechar de los halagadores y deben cuidar de oír de ambos lados.
definitivamente que eso es así, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las personas que nos dicen cosas bonitas, ¿verdad? De lo que podemos hacer, porque pues al final podría ser, ¿verdad?, que no terminen tan bien las cosas. Así que los consejeros más sabios de la época fueron Ahitofel y Husai. Eso lo vemos en el capítulo 16. En el capítulo 17 había un efecto maravilloso de la providencia de Dios que cegó la mente de Absalón e influyó su corazón para no seguir el consejo de Ahitofel y desear el consejo de Husai. El anterior consejo de Ahitofel fue seguido porque Dios quería corregir a David, pero el último no fue seguido porque Dios no quería destruirlo. Eso lo vemos en el capítulo 17, capítulo 18. Empieza con una expresión de verdad, dice: ¿cómo devuelve David bien por mal? Absalón solo habría dado muerte a David. David solo habría salvado a Absalón. Ahora los israelitas ven el resultado de ponerse contra Jehová y su ungido. Luego vemos el capítulo 19. Fue imprudente e indigno seguir lamentándose por un hijo tan malo como Absalón. Joab reprende a David, sin embargo David tomó prudente y mansamente la reprensión y el castigo, y ceder en forma oportuna suele evitar los malos efectos de las medidas erróneas. No fue fácil, de verdad, para David todo lo que pasó con sus hijos, como decimos, a partir de que él comete el pecado, ¿verdad? Con Betsabé empiezan un montón de situaciones difíciles y complicadas para él. El capítulo 20 dice que surge una prueba más después de la otra, y definitivamente que Dios permite eso también para nuestro bien, porque está formando en nosotros, vean, algo, nuestros corazones. Dice acá en el capítulo 21, pareciera que la posteridad de Saúl anduvo en sus huellas, porque es llamada casa de sangre. Los gabaonitas pidieron esto contra Saúl o su familia, no fue por maldad, no para satisfacer ninguna venganza, sino por el bien público. Fueron ejecutados al comienzo de la cosecha, así pues fueron sacrificados para apaciguar la ira de Dios. Todos estos sucesos, ¿verdad?, parecen haber ocurrido al final del reinado de David. David flaqueaba, pero él no huyó. Es decir, él se mantuvo firme. Dios envió ayuda en tiempo de necesidad. El capítulo 22, que de verdad que es algo digno de poder leer, que es el Salmo de Acción de Gracias de David. Ese es el mismo salmo que está en el capítulo 18. En el capítulo 23 vemos palabras de David que son muy dignas de considerar. Él había pensado, de verdad, había tenido como suficiente tiempo para pensar en todo lo que él había estado pasando, en todo lo que él estuvo viviendo. Dice: cuando los que habían tenido por mucho tiempo la experiencia de la bondad de Dios y el placer de la sabiduría celestial llegan al final de su carrera y deberían dar su testimonio de la verdad de la promesa. Yo creo que por eso le digo, David en su mente tenía tantas cosas que Dios ya había hecho, y cuando ya se acercaba como el fin, para él no fue fácil, ¿verdad?, venir y reconocer en dónde había estado él y qué es en lo que se había equivocado. Yo creo que eso era más que todo, ¿verdad? Dice acá, luego el capítulo 24, por el pecado del pueblo se dejó que David actuara mal, y como retribución recibieron un castigo. Este ejemplo arroja luz sobre el gobierno de Dios, sobre el mundo, y nos da una lección útil. El orgullo en el corazón de David fue su pecado al hacer el censo del pueblo. No tenía que haber hecho eso, pero él quería, entiendo esta parte quizás, yo siempre he tenido como mucha intriga, ¿verdad?, acerca de qué es lo que había en el corazón de David al hacer esto, pero yo creo que él quería pensar, ¿verdad?, que de alguna manera él había hecho las cosas, o sea, en sus propias fuerzas, porque recuérdense cómo comenzó todo. Comenzó con 400 hombres en una cueva, y luego pues él quiso ver hasta dónde había llegado. Y yo creo que tal vez en su corazón estaba, lo que he logrado, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Eso es mi apreciación, ¿verdad? Probablemente pues no haya sido así, pero
Había también orgullo en el corazón de David de querer hacer las cosas como él decía y no como Dios le estaba diciendo que las hiciera. Así que en este capítulo 24 dice, se habla de que el castigo debe ser de tal índole, puesto que el pueblo tuvo una buena parte en ello. Porque aunque el pecado de David abrió la compuerta, los pecados del pueblo fueron todo un diluvio. En esta dificultad, David eligió por un juicio que viniera directamente de Dios, cuyas misericordias él conocía que eran muy grandes, y no del hombre, que habría triunfado en la miseria de Israel y se hubieran endurecido en su idolatría. Dice acá, la rápida destrucción ocasionada por la pestilencia muestra con cuánta facilidad puede derribar Dios a los pecadores más orgullosos y cuánto debemos diariamente a la paciencia divina. Definitivamente que es mejor, ¿verdad? Estar en las manos de Dios y que si nos equivocamos, pues acudir a Él y pedirle perdón por las cosas que hacemos, lo que vemos, lo que decimos, lo que pensamos, ¿verdad? Porque muchas veces, pues lo que pensamos también tiene, no lo decimos, pero sí lo pensamos y de la misma manera igual pecamos. Así que, qué bonito, ¿verdad? Poder leer historias que puedan enseñarnos a nosotros día con día. Así que hemos concluido acá con el segundo libro de Samuel. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.